Ya, entonces comenzamos nuestra clase número 44 y seguimos estudiando la línea de tiempo del pueblo de Israel. Hoy vamos a ver la clase del profeta Oseas. Yo les puse aquí esta línea de tiempo que vimos en la clase anterior. Corrí un poquitito a la flecha de arriba, ya porque vamos a hablar del profeta Oseas, pero quiero igual como situarlas para que tengamos claro en qué tiempo aproximadamente estábamos hablando o estaba ministrando, mejor dicho, aquí el profeta Oseas, ¿ya? Ya dijimos anteriormente que en el 2000 aproximadamente estuvo Abraham y los patriarcas, en el 1500 Moisés, luego en el 1000 el rey David, ¿cierto? Y después ya en el 931 aproximadamente fue todo el tema de la división del reino, ¿cierto? Por el norte tenemos a Israel, por el sur tenemos a Judá. Y aquí yo les puse entre el 800 y el 700, les puse al profeta Oseas, porque Oseas nació aproximadamente en el 784 a.C., ¿ya? Y en el 721 a.C. también fue cuando Asiria destituyó a Israel, lo conquistó, lo dispersó. Entonces, o sea, él, que era hijo de Beri, estuvo ministrando entre el 784, obviamente 785, después de su nacimiento, hasta antes de la dispersión del pueblo de Israel. Así que estuvo en el 700 y tanto, más o menos, ministrando. ¿Ya? Así que por eso lo puse ahí como entre el 800 y el 700. Hay algunos que dicen que empezó su ministerio antes, que en realidad nació antes, pero yo lo puse ahí en relación a lo que nosotros vamos estudiando en nuestra línea de tiempo. Sabemos que para atrás no todo es bien certero con respecto a los años, ¿cierto? Porque antes todo esto no había calendario, no se regían por todas estas cosas, así que es un aproximado. Después aquí yo les puse al profeta Oseas y este círculo redondito es Jeroboam II, es como una moneda de Jeroboam II. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes más o menos se sigan situando en qué época estamos hablando. Ya nosotros estuvimos las clases anteriores hablando de muchos reyes, muchos reyes, pero nos detuvimos un poco a hablar de Jeroboam II, que fue un rey que tenía Israel, ¿cierto? Él era un rey malo, no en cuanto a su administración, sino que a él como persona le era malo, ¿cierto? Así que por eso aquí les puse más o menos como a esta moneda o este sello de Jeroboam II para que ustedes más o menos se vayan recordando, ¿cierto? Y Oseas, él empezó su ministerio después de Amós. Tanto Jonás y Oseas, ellos eran de Israel, ya eran nacidos en Israel. Y estos tres profetas estaban más o menos como en el mismo tiempo, ya ministrando, por decirlo de alguna forma, entonces, que son los profetas que nosotros hasta ahora hemos visto. Nosotros hemos estudiado tanto Amós, Jonás y Oseas, ya. Así que para que ustedes más o menos se vayan haciendo una idea, ya en este tiempo, ya estaban estos profetas y todas esas cosas. Entonces, también mientras gobernaba Jeroboam II, ¿cierto? Yo aquí le puse un recordemos, estuvo también gobernando Usías, Jotam, Acaz y Ezequías por el lado de Judá. Recuerden que Jeroboam, él estuvo gobernando Israel por 41 años, ya fue harto tiempo. Y según los profetas, así que pensamos nosotros que fue Amós, Jonás y Oseas, que son los que hemos estudiado hasta ahora, ¿cierto? Nos van a salir más profetas en el camino. Nosotros pensamos, entonces, según estos profetas, en que este rey, el rey Jeroboam II, fue uno de los peores reyes que entonces pasó por Israel, ¿ya? Que nosotros también hablamos de esto en unas clases anteriores. Entonces Jeroboam, si bien él era muy malo, como le decía yo, como persona, él hizo buenas cosas en Israel, porque él trajo de nuevo las riquezas a Israel, porque Israel por un momento se empobreció, pero él tuvo una buena administración, ganó enfrentamientos militares y territorios que habían perdido con los asirios. ¿Ya? Y lo malo, sí, como yo le decía que este era un hombre malo, un rey muy malo, permitió que surgieran nuevas culturas de corrupción y una decadencia moral terrible dentro del pueblo de Israel. Ya entonces, ¿qué es lo que hacía Israel? A él atribuía todas las cosas buenas, todas las conquistas, todo lo bueno que traía Dios para el pueblo, se lo atribuía a él. Así que estaba pero súper perdido Israel. Entonces, y los israelitas abandonaron la alianza que habían tenido en algún momento con Dios, ¿cierto? Porque este era el pueblo amado y escogido por Dios.
Ahí le puse, fue como un recordemos, pero ahora les voy a introducir un poquito lo que es Oseas como tal, ¿ya? Entonces este profeta Oseas, él lo que hace en este libro, tiene solamente 14 capítulos, también son capítulos cortos, no se van a encontrar con capítulos extensos, horribles, que a veces uno se pone a leer y siente como que el capítulo no termina nunca, no, son capítulos cortos. Yo este libro lo leí varias veces, ¿ya? Y creo que cada vez me demoré como media hora en leerlo porque son capítulos realmente cortos. Así que yo les insto también a que si ustedes puedan leerlo, lo lean, ya traten de leerlo, ojalá en una traducción más actualizada para que les quede más claro. ¿Ya? Entonces, el profeta Oseas en este libro, ¿cierto?, denuncia la infidelidad del pueblo de Israel para con el Señor, ¿ya? Y él usa metáforas para plantear el mensaje que Dios le quiere entregar al pueblo de Israel, ¿ya? Y utiliza su misma vida como parte de estas metáforas. ¿Ya? Aquí también nosotros vemos en este libro cómo Oseas le trata de traspasar a la gente, al pueblo de Israel, el amor de Dios, ¿ya? Y hace una comparación y dice que el esposo vendría siendo Dios, que es un esposo perdonador, que perdona a su esposa infiel, ¿cierto? Que vendría siendo Israel, ¿ya? O también hace una comparación que es como Dios Padre y su hijo rebelde Israel. Ya, nosotros nos vamos a encontrar con estas comparaciones dentro de este libro de Oseas. Entonces aquí también el profeta lo que hace, eh, combate las bien conocidas tendencias idólatras que tenía Israel, que nosotros hemos hablado montones, que el pueblo de Israel era muy idólatra, ¿cierto? Como que eran todo lo bueno, pero, no sé, hacían cosas buenas en un momento, pero no eh, desarmaban lo que eran los altares y todo. Y después cuando hubo esta división del reino, parece que lo único, lo único que le ponían un alto al pecado eran los de Judá, porque después vemos que por Israel pasaban puras cosas malas, 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 y no había ningún pero sí habían peros en Judá, ¿cierto? Lo que era el reino del sur. Entonces, aquí lo que el profeta dice, o sea, ustedes están sumergidos en tendencias idólatras y están haciendo culto a los becerros de oro. Recuerden también que nosotros vimos que cuando hubo esta división del reino, para que los israelitas no quisieran ir a rendir sacrificios y todas esas cosas a Judá, perdón, ellos que hicieron, el rey de ese tiempo hizo un becerro de oro en cada extremo del reino del norte para que no tuvieran que ir hasta la ciudad de David a rendir sacrificios y todas esas cosas. Entonces este libro es una colección de 25 años aproximadamente de ministerio del profeta Oseas, donde él hace poemas, profecías y predicaciones al pueblo de Israel. Ya él se enfocó como a hablarle al pueblo de Israel según lo que el Señor le ordenó. Ya, algunos estudiosos dicen que este libro se puede dividir en dos grandes partes, como el mensaje principal, la destrucción, lo malo que hacía Israel y todas esas cosas, y en una segunda parte como el mensaje bueno, como del perdón de Dios al pueblo de Israel, ¿ya? Pero aquí le hice una división en tres partes, porque yo encontraba que esta división era como más certera porque ustedes se van a encontrar con un libro que yo le decía a Mirla, yo lo leo y siento como que es fácil de explicarlo, pero al momento de explicarlo es un poco complicado, porque ustedes se van a encontrar con un libro bastante parejo, con las ideas como bien claras. Ya, entonces aquí yo les hice esta división del capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Entonces se van a encontrar con el matrimonio de Oseas, con el adulterio que hay de parte de la esposa de Oseas y la restauración en el matrimonio. Después ustedes se van a encontrar del capítulo 4 al capítulo 11 con causas y efectos de la infidelidad del pueblo de Israel. Incluso el capítulo 11 es un poema que escribe Oseas, ya de parte del Señor, que es como bien bonito, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y después, tanto el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14, ustedes se van a encontrar con lecciones, acusaciones y advertencias de parte de Dios a través de Oseas para el pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, nos vamos de lleno a los primeros capítulos.
Yo creo que ustedes han escuchado hartas veces esta historia. De hecho, cuando nosotros vimos los profetas menores, Mirla nos habló un poco de este profeta. Ya el libro de Oseas recibe este nombre por el profeta, ¿cierto? Em, Dios le entregó un mensaje súper potente a Oseas para el pueblo de Israel y usó su misma vida para ponerlo de ejemplo a lo que el Señor le quería entregar a los israelitas. Entonces le dijo a Oseas que se casara con una prostituta. Entonces aquí este profeta primero fue obediente, fue un profeta con un gran valor, porque no era llegar a ir a casarse con prostitutas, siendo él un profeta de Dios que entregaba mensajes de Dios al pueblo, y más encima después que lo vieran casándose con una mujer de vida fácil, no era algo como, ah, ya cualquiera lo hace, no. O sea, el profeta tuvo que realmente someterse a la voluntad del Señor más de lo que a lo mejor nosotros lo podíamos entender hoy en día, ¿ya? Fue algo realmente muy bonito lo que hizo este profeta. Yo cuando lo veía decía, wow, no cualquiera lo hace, sobre todo cuando uno cree estar así como súper bien en las manos del Señor, predicando, entregando a lo mejor una palabra, eh, y después que el Señor diga, cásate con alguien de vida fácil, decir, pero ¿cómo? ¿Ya? Pero aquí este profeta fue obediente a la voz de Dios. Ya nosotros vimos en la clase anterior cómo Jonás, ¿cierto? Cuando el Señor le habló, levántate y anda hasta Nínive, él se levantó, que fue lo único que le obedeció al Señor, y se fue para el otro lado, ¿cierto? En cambio, no, hizo caso a todo lo que el Señor le decía. Entonces, él se casó con una mujer que era prostituta, ya que se llamaba Gomer. Y esta mujer, como bien lo decimos, le dio 3 hijos, esta mujer prostituta le dio 3 hijos a Oseas. En algunas partes ustedes se van a encontrar con que no se sabe realmente si son los 3 hijos de Oseas, ya que esta mujer era prostituta, se van a encontrar como con esta historia, por decirlo de alguna forma, pero si ustedes leen algunas versiones de la Biblia, tanto la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, Dios habla y ustedes se van a encontrar como que no hay un tercero metido hasta aquí en la historia, ¿ya? Entonces lo que nosotros podemos ver y podemos desprender de esto es que los 3 hijos que tuvieron Oseas con Gomer son del matrimonio, ¿ya? Estos 3 hijos que tuvieron un significado súper potente en cuanto a sus nombres para el pueblo de Israel, ¿ya? Porque nosotros pudimos ver en estos nombres de estos niños el rechazo y a la conducta pecaminosa que tenían los israelitas, como este mensaje podemos ver, y cómo eh, Dios tiene como un juicio de parte de él hacia los israelitas. Dios hace como un juicio, no, aquí está sucediendo algo mal y yo les voy a entregar como este mensaje a los israelitas a través como de estos niños. ¿Ya? Entonces el primer hijo de Gomer y Osea se llama Jezreel, que significa como Dios dispersa. En algunas partes lo van a encontrar con ese significado, en otra parte como pueblo de Dios, pero yo me voy a quedar como con este significado por el mensaje que entrega, ya, porque el Señor que le dice se va a llamar tu primer hijo Jezreel, porque yo voy a castigar al pueblo de Jezreel, ya, lo voy a castigar la dinastía del rey Jehú y pondré fin a toda la independencia de Israel. Recuerden ustedes que Jezreel, ¿cierto?, era donde vivía Jezabel y su esposo Acab, ¿cierto?, y donde fueron viviendo todos los reyes, como ese territorio era Jezreel. Y ese nombre le pusieron al primer hijo de Oseas y Gomer. Después, el segundo hijo fue una niña. Entonces, si bien nombra a esta niña y le entrega un nombre con un significado súper potente para los israelitas, no se considera, ¿cierto? Sino que después cuando tienen un tercer hijo que es varón, se dice que tuvo un segundo hijo. ¿Ya? Siempre lo que pasaba, no se consideraban los hijos, las niñas, perdón. Fuera así, mi mamá tiene un solo hijo. Somos puras mujeres en nuestra familia. Entonces el segundo hijo, la segunda hija que tiene, se llama Loruama, que significa no amada. Y este mensaje que Dios le entrega entonces a Oseas para Israel es que Dios le dice que ya no le va a demostrar más amor al pueblo de Israel ni los va a perdonar, ya que Dios estaba enojadísimo, pero sí al pueblo de Judá, ya no a los israelitas, pero sí a Judá.
porque los israelitas ya lo tenían, pero más arriba de la cabeza, ya lo tenían aburrido. Y después cuando viene el tercer hijo, pero como era varón, segundo hijo, según la Biblia, le ponen a este tercer hijo Lo Ami, que significa no es mi pueblo. Ya, porque aquí el Señor le dice, porque Israel ya no es mi pueblo, ni yo voy a ser su Dios, así como estaba aburrido, ¿ya? Entonces, después le dice, pero llegará el día cuando el pueblo de Israel será imposible de contar, y aquí hace un recuerdo a la promesa que el Señor le había hecho a Abraham. Dice, así que el lugar donde se les dijo, ustedes ya no van a ser mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos de Dios. Entonces los pueblos de Judá y de Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. Qué gran día será, así como, oh, qué gran día será ese, cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra, ¿ya? Entonces, este mensaje que aparece ya finalizando el capítulo, eh, es un mensaje, si bien para el pueblo de Israel que estaba en pecado, estaba haciendo muchas cosas horribles en ese tiempo, es un mensaje para los últimos tiempos también, ¿ya? Así que obviamente ustedes cada vez que lean estos libros proféticos, ustedes pongan mucha atención a lo que el Señor les está hablando, porque si ustedes lo ven al hoy, ¿cierto? Todavía hay un Israel disperso, al hoy, en el 2024. Así que es un mensaje bastante potente, ¿ya? Después nosotros nos vamos a encontrar dentro de estos 3 capítulos también el adulterio de Gomer. Entonces, después que termina de criar a los hijos, no de criar, después que termina la historia de contar de este nacimiento de estos niños, nos habla de que Gomer le fue infiel a Oseas, a pesar de tener un buen matrimonio y un matrimonio en paz, ella le fue infiel y comete adulterio nuevamente, ¿ya? Entonces aquí el Señor utiliza este símbolo del adulterio de esta mujer, lo utiliza también en comparación a la relación con Israel, ¿cierto? La mujer es Israel y Oseas en el fondo es el Dios, el esposo, ¿cierto? Tranquilo, con buena crianza, ¿cierto? Como fiel y todo. En cambio la mujer adúltera que andaba como teniendo buena intimidad con cualquier hombre, es como Israel estaba en ese tiempo, o sea, creyendo en cualquier Dios y adorando a cualquier Dios y a cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, la infidelidad aquí es un símbolo de la adoración entonces a los dioses falsos. Y aquí después de que nos habla como del matrimonio, del adulterio, nos habla de la restauración. Y acá yo igual digo, wow, realmente, o sea, era un profeta, pero que tenía un temor de Dios, pero terrible, porque esta mujer prostituta, ya después se casaron, estaban tranquilos, él le daba una vida tranquila, una vida en paz, eh, era un buen padre y todo el asunto, y después ya vuelve a caer en adulterio y se va a tener nuevamente esta vida de prostitución y hace puras cosas malas. Eh, ¿Y qué es lo que hace el Señor? Le dice, o sea, ve a buscar a tu esposa, o sea, anda a buscar a tu esposa, perdónala, restitúyele todo lo que perdió, vuelve a traer la casa y paga todas las deudas que ella tiene. Entonces cuando uno ve esto, yo lo leía y yo pensaba en Dios, que sea Jesucristo, Él pagó toda nuestra deuda ahí en el madero de la cruz. Entonces todo esto, lo que nosotros nos vamos a encontrar en el libro de Oseas, son solamente palabras, no que nos vamos a encontrar para Israel, sino que también es para nosotros el hoy, que nos ministran a nosotros hoy en día, ¿cierto? Entonces, después que pasa todo este tema de la esposa de Oseas, la que Gomer cae nuevamente en el adulterio, eh, va Oseas en busca de su esposa, paga todo lo que ella debía, y, y vuelve con su esposa a casa. Entonces dice, después de detallar los juicios que vendrán sobre los israelitas por quebrantar sus convenios, el Señor los invita misericordiosamente a arrepentirse y a entrar de nuevo en el convenio. O sea que el Señor los perdona, los restaura, le invita a que si ellos se arrepienten, si el pueblo de Israel se arrepiente, Él lo va a restaurar y va a pagar todas sus deudas, ¿cierto? Es muy bello. Después nosotros nos vamos a encontrar acá, como les decía, en estos capítulos del 4 al 11,
como en los capítulos centrales del libro, las causas y efectos de la infidelidad de Israel, ¿ya? Yo aquí les puse cómo Oseas explora en el capítulo, del capítulo 4 al capítulo 10, vamos a dejar el capítulo 11 de lado un poquito, ya estos capítulos, explora entonces aquí Oseas las causas y el efecto de la infidelidad del pueblo de Israel, ¿ya? Nosotros vamos a ver aquí en estos capítulos a Oseas cuando dice que a Israel le falta conocimiento y entendimiento de Dios, porque son un pueblo que está viviendo como niños, que viven así como se levantan y andan caminando como zombies, por decirlo de alguna forma, que no tienen una relación íntima con el Señor. Entonces aquí, cuando Sea le está diciendo que le falta conocimiento y entendimiento de Dios, esa palabra conocimiento viene de la palabra yadá, que es conocer en hebreo, ya esta palabra es yadá, que describe un conocimiento personal y una relación íntima, que no es lo mismo que conocer a alguien de manera como superficial, ya cuando dicen, no, me enamoré a primera vista y esto es amor porque la vi y me enamoré. No, no es algo así como superficial a primera vista, sino que habla de conocer a alguien a profundidad, esta palabra conocer. Entonces, cuando se dice que a Israel le falta conocer a Dios, ya le falta esta relación íntima, profunda con Dios y tener una relación ahí. Eso es lo que Oseas quiere decir en como en esta parte del libro. Ya entonces aquí él expresa que Dios quiere que Israel lo conozca y que puedan ellos tener una relación íntima y que sea tal así que pueda cambiar su vida y sus corazones, ya que puedan ser transformados a través de esta relación. También, o sea, le muestra a Israel lo hipócritas que son al momento de adorar, porque le está diciendo, mira, ustedes les falta conocimiento, les falta relación, les falta entendimiento de Dios y después van a adorar ahí de manera súper hipócrita, pero ustedes andan rompiendo todas las leyes morales. Ya sabemos que las leyes morales entonces son los 10 mandamientos. Y si ustedes andan haciendo puras tonteras, andan rompiendo leyes, andan adorando a otros dioses, ustedes están haciendo puras cosas, o sea, a ustedes les falta realmente tener una relación real, un encuentro real con Dios, ustedes están súper equivocados. Entonces le dice, ustedes además permiten injusticia en la misma comunidad, ustedes por una parte están adorando, por otra parte están rompiendo leyes y más encima permiten que injusticia dentro de su misma nación, dentro del mismo Israel, ¿ya? Y más encima le dice, y además luego andan ofreciendo sacrificio a Dios como si nada, o sea, van en una decadencia espiritual terrible y después ofrecen sacrificio a Dios como si nada. Pero eso no está bien, ya que ustedes adoran a otros dioses, como a Baal y todo, en las tierras de Betel y de Gilgal, dice. Entonces están súper equivocados. Entonces, o sea, ¿qué es lo que hace aquí? Les sigue mostrando todo lo que está pasando a causa de la infidelidad que ellos están teniendo como pueblo, como nación a Israel, ¿ya? Y le dice, ustedes creen más como en las alianzas políticas que hay con Egipto y con Asiria, ustedes están creyendo más en eso en vez de creer en lo que Dios puede hacer. Ustedes creen más como en la parte política, como en sus creencias políticas, le dan como mayor relevancia a sus creencias políticas y no a Dios, ¿ya? Y cuando yo veía esto, la verdad es que yo dije, wow, muchos cristianos son así, le importa más como el color político del que viene, vende, no, es que yo no puedo votar por alguien como de otro partido porque no, es que esto me representa más, aunque a lo mejor el que se está candidateando, por decirlo de alguna forma, a lo mejor del color político de a lo mejor de un cristiano, va en contra de sus creencias cristianas, pero dice, no, es que lo político, no, es que yo no puedo traicionar la política. Entonces, así estaban los israelitas, como que iban más por la parte política, más que por su creencia y por lo que Dios le había establecido desde que lo sacó de Egipto, lo llevó a estar en el desierto, le fue entregando todas sus leyes y todas sus cosas, le dijo, ustedes de esta forma se tienen que comportar, y ahí para adelante, con esta ley ustedes se tienen que regir, de esta forma ustedes tienen que adorar, no adoren a dioses, no hagan ídolos, no anden haciendo todas estas cosas, no sean
no maten, no mientan, no adulteren, no hagan todas estas cosas como les fue así estableciendo Dios mismo. Pero dijeron, no, pero es que a nosotros, ¿qué nos conviene más? En vez de hacer caso a estas leyes morales, a nosotros nos conviene más tener esta alianza con Egipto y Asiria, porque así nosotros podemos estar tranquilos. Entonces, esta como era la mirada que tenía Israel, entonces, o sea que estaba criticando a este pueblo ya por querer hacerse similares a las otras naciones en vez de estar confiando en Dios. Ya ellos estaban confiando más en el poder militar que confiar en las promesas que Dios le había dado a través de esta alianza que él había hecho con el pueblo de Israel. ¿Ya? Y así que Dios les muestra después que los asirios los van a traicionar y va a venir el tiempo en que van a desolar las tierras, los van a conquistar y los van a dispersar. Eso ustedes se van a encontrar como en estos capítulos del 4 al 10. Y les dejé aparte el capítulo 11, porque les decía que esto es un poema bastante hermoso. Y yo me detuve a leerlo para poder traspasarle esto a ustedes. Y dije, acá lo voy a resumir. Y dije, no, lo voy a poner todo mejor. Y fui escribiendo como puntos de este capítulo, pero sí les puse como varios versículos que para mí son súper importantes. Entonces aquí nosotros nos vamos a encontrar en este capítulo a Osea mostrando a Dios como un padre amoroso, que se dedicó a criar, a jugar, a compartir, a darlo todo por su hijo Israel, ¿ya? Lo alimentó, dice así como que te enseñé a caminar. Cuando yo leía esto era como que tiene, porque era Dios diciéndole a Israel, o sea, yo te enseñé a caminar, te alimenté. Era como cuando uno se da tiempo de a sus hijos, de enseñarle a hablar, de enseñarle a caminar, y se pone uno en el suelito en una parte y pone a los hijos en el otro lado y los llama como para que venga. Y así el Señor describe la relación que Él tenía con Osea. Dice, te enseñé a caminar, yo te alimenté, te enseñé todas las cosas. Dice, pero después el hijo creció y se rebeló contra el padre. Entonces, ahí el corazón de Dios fue como... Entonces, en este poema vemos a un Dios emocionalmente destrozado. Y realmente ustedes se van a encontrar como a Dios diciendo, mira, yo como tu padre hice esto, soy un padre amoroso, te enseña a caminar, te enseña a comer, te di comida, te saqué del peligro y todas esas cosas, pero después creció y este hijo rebelde destrozó el corazón del padre. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en este poema también a Dios enojado. ¡Ay, pero! Pero después se quebranta. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros también como padres? Muchas veces a lo mejor nos enojamos con nuestro hijo porque hacen algo malo, pero después igual, nos da pena porque los retamos, porque los regañamos, ¿cierto? Entonces así le pasaba a Dios. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Cuando nosotros nos encontramos con esta palabra, Efraín en la Biblia se refiere también a Israel. Recuerden que también este territorio estaba en Israel, ¿ya? Entonces, ¿cómo podré abandonarte? ¿Cómo te voy a abandonar, hijito? ¿Te entregaré yo? Desde cómo yo te voy a entregar si eres mi hijo, Israel. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, está diciendo. Oh. Después entonces Dios le dice que serán conquistados por los asirios, que son sus enemigos, ya, su rey, o sea, el rey de los asirios, de sus enemigos, va a ser su rey. Caerá espada sobre sus ciudades y se consumirán sus aldeas. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, pero ninguno, absolutamente ninguno me quiere enaltecer. El Señor está así como enojado. Dice, ¿cómo yo los voy a abandonar? Pero después le dice, yo no voy a ser más su rey. Sus enemigos los van a conquistar y su rey va a ser el rey de sus enemigos. Van a caer sus ciudades a punta de espada, y ustedes me dicen que soy el Altísimo, pero ninguno me enaltece. Entonces así estaba, así como este papá de repente como que le salía, le afloraba el enojo, pero después igual, en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira. O sea, mi hijo me engañó, me mintió. Y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Ya, hasta hoy Judá sigue en pie.
Así que de esta forma termina entonces el capítulo 11 de Oseas. Después, también aquí tenemos tanto el capítulo 12 como el capítulo 13, si bien yo les separé 12, 13 y 14, que íbamos a encontrar colecciones, acusaciones y advertencias. Yo aquí primero les puse el 12 y el 13, estos capítulos, porque aquí nosotros, ¿qué nos vamos a encontrar? Con poemas también, son poemas, ¿ya? Pero nos vamos a encontrar con Oseas trayéndole a memoria cosas a Israel, ¿ya? Le está trayendo a memoria, dice, ¿ustedes se acuerdan de la traición y la mentira de Jacob? ¿Ya? Esto nosotros lo vamos a encontrar en Génesis 27, 28, porque o le dice, les da como una lección de historia, empieza como a, saquen su lápiz y su cuaderno y vamos a dar la clase de historia hoy día, algo así le dice Oseas. Perdón, tomé un poquitito de té. Entonces, le dice, ¿ustedes se acuerdan de la traición y la mentira de Jacob? Así ustedes han sido infieles, o sea, desde el principio ustedes han sido infieles, desde ese tiempo, ¿ya? Y entonces le recuerda también la traición y la mentira y cómo Jacob incluso peleó con Dios, dijo, o sea, ustedes, o sea, desde sus raíces, desde su simiente han sido un pueblo infiel, empieza a decir así. Después le dice, ustedes se rebelaron también desde el principio, ahí desde el desierto, el Señor los sacó desde Egipto, lo sacó de esclavitud, lo llevó hasta el monte, les habló, le entregó todas las cosas, lo alimentó, fue un padre amoroso y así todos pues se rebelaron ustedes en el desierto contra Dios, ya, dice Dios lo alimentó, le dio de todo y ustedes así se enojaron y se rebelaron. Y le recuerda en esto a la historia que nosotros vimos en números 11, 12, ya cuando después que estaban los israelitas, ¿cierto? Después que salieron de Egipto, ellos pasaron, iban a entrar ya casi a la tierra prometida, aquí vienen y empiezan a enojarse los israelitas, incluso Aarón y la hermana, ¿cierto?, de Moisés, se rebelan y empiezan a hablar en contra de Moisés, y ahí el Señor dijo, no, aquí, ¿qué está pasando? Estos se están enojando, incluso viene un castigo, una enfermedad a la hermana de Moisés por estar murmurando en contra de su hermano, ¿cierto? Entonces, esa historia es lo que trae Oseas a memoria en estos capítulos, ¿ya? Y ustedes se pueden encontrar, si quieren ustedes como recordar un poquito, se pueden ir a la clase número 12 del año pasado, ustedes se van a encontrar con esto que yo les estoy hablando, ¿ya? Y después también, o sea, les recuerda, ¿cierto?, cómo Israel quería tener rey, ¿cierto? Y aquí les recuerda sobre este rey corrupto que fue el rey Saúl, y le recuerda este nombramiento de este rey que llevó al pueblo al pecado y al desastre, ¿ya? Y ustedes también, si quieren recordarse, pueden ver la clase número 25. Así que si ustedes quieren como recordarse estas historias, ustedes leen el libro de Oseas, ustedes pueden ver la clase 3, la clase 2 y la clase 25 para recordar aquí lo que también está diciendo Oseas al pueblo de Israel. Entonces le está diciendo, ustedes que desde sus raíces fueron infieles, desde sus raíces fueron unos rebeldes malagradecidos, y cuando Dios les tenía todo, les daba de todo, Él les dio jueces y todo, ustedes nunca estuvieron conformes y fueron pidiendo reyes, y este rey que el Señor incluso le había dado, pero que tenía que ser un buen rey, fue un rey que lo llevó al pecado y al desastre. Así le está diciendo Oseas. Entonces, después le dice, el sufrimiento ha llegado al pueblo como dolores de parto. Yo cuando leí esto, ya, yo lo tomé tal cual, dice, el sufrimiento ha llegado al pueblo como dolores de parto, pero son como bebés que se resistan a nacer. Entonces le están diciendo, están pasando por un proceso de dolor, están pasando angustia, están súper mal, porque, bueno, quienes de las mujeres que están acá en esta clase, que tuvieron contracciones, deben saber lo horrible que se siente. Ya, yo no tuve contracciones en mi parto porque fue por cesárea, todo programado, pero quienes tuvieron sus contracciones fuertes saben lo horrible que se debe sentir, ya, y ahí el bebé se resiste a nacer. Entonces eso le está diciendo, este pueblo está con dolores de parto, o sea, con contracciones horribles, y este bebé se resiste a nacer.
Entonces le dice, el pueblo de Samaria debe sufrir las consecuencias de su culpa porque se rebeló contra su Dios. Entonces, aunque están pasando esto, deben pasarlo, ¿ya? Deben pasar estos dolores porque son las consecuencias, ¿cierto? Por la rebelación en contra de Dios. Y después, ya en el capítulo 14, nosotros nos vamos a encontrar ya con otro poema más de Oseas, ya con otra explicación, exhortación de Oseas, ya, y aquí le está hablando otra vez, ¿cierto? Al pueblo de Israel, le sigue hablando, y esta vez le dice, ya pues, arrepiéntanse, regresen a Dios, ya, le empieza a decir, ya, es tiempo de arrepentirse, de regresar a Dios, dejen de estar actuando mal, dejen de estar haciendo las cosas mal, ya. Y aquí Dios, a través obviamente de Osea, está diciéndole al pueblo de que es tiempo de dar como un giro y volver, ¿cierto? Como a los inicios, de que vuelvan a entender el pacto que ellos tenían, de esta alianza que habían hecho, ¿ya? Y a pesar de haberlo así, pero a pesar de haberlo llamado a este arrepentimiento, ya sabe de que el pueblo de Israel no va a estar ahí como siempre fiel, porque nunca fue un pueblo fiel. Entonces, a pesar de que Dios a través de Oseas exhorta al pueblo a que se arrepientan y a que se vuelven, que tengan un giro en su vida, en su historia, sabe Dios, a pesar de todo esto, de toda esta advertencia que le está haciendo y de todo este llamado como padre, aunque le está hablando así como súper amoroso, le está recordando, le está como tratando de conmover el corazón, sabe de que el pueblo no va a ser un pueblo fiel y constante porque nunca fue así, ¿ya? En el versículo 4 de este capítulo 14 nosotros vemos a Dios diciendo que a pesar de todo, Él va a sanar al pueblo y los amará generosamente. Ya dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mira, se apartó de ellos. Yo aquí les puse también desde el capítulo 5 en adelante, lo seguí escribiendo y lo puse ya aquí, ya casi todo completo este capítulo, porque yo encontré súper lindo lo que dice, ¿ya? También intenté como poner solamente puntos y resumirlo, pero después dije, no, quiero que leamos esto y lo entendamos. Yo les puse estos arbolitos aquí para que ustedes también entiendan un poco. Por ejemplo, el arbolito eh, rosado, ya es el lirio. Después el arbolito más grande, que es como un pinito, ya son los cedros del Líbano. Y el más chiquitito es un arbolito de olivas, ya es un olivo. Entonces yo les puse estos arbolitos para que ustedes entiendan un poco este capítulo, porque yo lo encontré hermoso. Dice, seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. O sea, va a ser como una agüita que riega, ¿cierto? Que riega al pueblo de Israel. Dice, Israel florecerá como el lirio, así como este árbol rosado, frondoso. Dice, hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. O sea, como estos pinos así grandes, grandes, muy grandes. Así va a hundir sus raíces. Dice, sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Entonces aquí está diciendo que Israel va a llegar un momento donde va a volver a florecer y que sus raíces se van a establecer y van a ser profundas y que sus ramas van a dar sombras nuevamente. Dice, oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. O sea, no Baal, soy yo, no los dioses que tú adoras, soy yo. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Los que no entienden las palabras del Señor, los que no son de Dios, no entienden sus palabras y se caen, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí Oseas? Resumiendo este capítulo, de que Dios quiere sanar y salvar a su pueblo.